enemigo tentador lo vamos a derrotar. Al enemigo tentador lo vamos a derrotar. Al enemigo tentador, al enemigo tentador lo vamos a derrotar. ¿Y es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Y es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Y es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Al enemigo tentador lo vamos a derrotar. Al enemigo tentador, al enemigo tentador, al enemigo tentador. ¿Y es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Y es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dale libertad al Espíritu de Dios. Dale libertad, dale libertad, y dale libertad, y dale libertad, hermano, dale libertad, dale libertad. Y Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida tú eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida tú eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya, aleluya. Oh, te adoramos, Dios, nos gozamos en tu presencia. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Oh, bendito su nombre, Jesús. Te adoramos, Dios. Oh, hermano, siga alabando al Señor. Aleluya. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña: muévete y se hará, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Sigamos alabando al Señor, gloria a Dios. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá.
como brasa quemando tu cuerpo con su poder. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con su poder. Siéntelo como llama, siéntelo como brasa. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Y ahora que libre soy, y ahora siento el poder. Y ahora que libre soy, y ahora siento el poder. Y yo no te dejaré. Si no me bendice, yo no te dejaré. Yo no te dejaré. Yo no te dejaré. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Ahora, ahora. Y ahora que libre soy, y ahora siento el poder. Y ahora que libre soy, y ahora siento el poder de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ahora siento el poder de su presencia. Ahora que nos hace eso libre, Señor, aleluya. Bendito su nombre para siempre. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Ahí donde usted está, adore a Dios. Bendito sea el Señor. Adora a Dios con libertad. Bendito su nombre para siempre. Dígale algo hermoso al Señor, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra. Él es digno de toda nuestra alabanza. Bendito sea su nombre, aleluya. Te adoramos, Dios, te adoramos. A ti, Espíritu Santo. A ti nos entregamos en adoración. Gloria al nombre de Jesús. Oh, bendito su nombre. Aleluya. A ti, Espíritu Santo. A ti, Espíritu Santo. A ti me entrego en adoración. Cuán dulce como miel es su presencia en mí. La anhelo y la necesito en mí. A ti, Espíritu Santo. A ti, Espíritu Santo. A ti, Espíritu Santo. A ti me entrego en adoración. Cuán dulce como miel es su presencia en mí. La anhelo y la necesito en mí. Llévame. Traigo incienso, mirra y óleo. Llévame a donde está el Cordero para adorarle a Él, para adorarle a Él. A ti, Espíritu Santo. A ti, Espíritu Santo. A ti, Espíritu Santo, a ti me entrego en adoración. Cuán dulce como miel es su presencia en mí. La anhelo y la necesito en mí.
dígale, llévame, llévame al trono. Traigo incienso, mirra y oro. Llévame a donde está el Cordero para adorarle a Él, para adorarle a Él. Y al Señor, llévame, llévame al trono. Traigo incienso, mirra y oro. Llévame a donde está el Cordero para adorarle a Él, para adorarle. Dile al Señor, llévame, llévame al trono. Traigo incienso, mirra y oro. Llévame a donde está el Cordero para adorarle a Él, para adorarle a Él. Santo, 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 Dios de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Santo, 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 Dios de gloria y majestad. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Llévame, llévame al trono. Traigo incienso, mirra y oro. Llévame a donde está el Cordero para adorarle a Él, para adorarle a Él. Llévame, llévame, oh Dios, llévame al trono. Traigo incienso, mirra y oro. Llévame a donde está el Cordero para adorarle a Él, para adorarle a Él. Llévame a donde está el Cordero para adorarle a Él, para adorarle a Él. Te adoramos, Dios, te exaltamos, te bendecimos, Señor, aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Gloria. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos mis hermanos en esta hora. Para mí un gozo y una bendición estar con ustedes. Saludo muy respetuosamente a nuestras autoridades. Amén. Reverendo José Arturo Soto, presidente internacional. A nuestro amado supervisor, reverendo Epifanio Asprilla, las juntas oficiales, la directiva nacional presidida por el reverendo Julio Klinger,
y toda la juventud a nivel nacional. Amén. Es para mí un gozo, un privilegio estar trayendo la palabra del Señor en esta ocasión, en esta semana juvenil, amén, que estamos celebrando acá en Panamá. Así quiero que me acompañen en este momento al libro de Primera de Samuel, el capítulo 3, versículo 1 al 4. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, le adoramos, exaltamos y glorificamos su santo y bendito nombre, Dios. En esta hora le pedimos que usted hable en nuestras vidas conforme a nuestras necesidades, Señor. Glorifíquese, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaremos en esta hora hablando bajo el tema: joven, Dios te llama a servir. Dios nos está llamando a servir. Dios nos ha creado con un propósito, y es de que sirvamos para su gloria y para su honra, de que ministremos en su presencia. Dios está buscando jóvenes para que sirvan en su obra. Pero muchas veces nosotros creemos que no somos capaces. Muchas veces nosotros creemos que primero debemos tener una preparación educativa, tener una profesión y ya estar hechos, como se dice, como personas para luego poder ser utilizados por Dios. Pero no. Hoy vamos a ver cómo jóvenes Dios llama a su obra y cómo jóvenes ofrecen su vida al servicio de Dios a temprana edad. Así que, querido joven, Dios te está llamando a servirle. Gloria al Señor. Observemos algunos jóvenes que se dejaron usar por Dios. Y hemos leído en Primera de Samuel un jovencito que antes de haber nacido, su madre lo prometió a Dios, porque ella era estéril. Y le dice: si usted me concediera tener este hijo, yo se lo ofrecería a usted, se lo entregaría a su servicio. Y así fue. El joven Samuel fue traído al templo, a la casa de Dios, para servir al Señor desde que fue un niño. Y dice la palabra que en aquel momento, en aquel entonces, el sacerdote Elí era el encargado allí. Pero dice la Escritura, en el capítulo 2, versículo 35, dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El sacerdote Elí había perdido la visión. El sacerdote Elí ya era de avanzada edad, y sus hijos eran los que debían seguir con el sacerdocio. Pero veamos qué sucede. Los hijos de Elí hacían lo malo ante los ojos de Dios, hacían lo que les venía en gana, y su padre no le estorbaba, su padre no le decía nada. Y el Señor Jesucristo se lo dice. En el versículo 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, y engordado de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí había empezado a amar más a sus hijos que a Dios.
porque desobedeció el mandato que Dios le había dado y le empezaba a dar a sus hijos de lo mejor del sacrificio. Gloria al Señor. Y había empezado ya desagradaba a Dios. Ya la presencia de Dios no estaba con él. Porque en los primeros versículos dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Aquí vemos que Dios llama a Samuel en una decadencia espiritual. En una decadencia espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel. Porque no había visión. No había visión. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea que era esporádicamente. Hoy había visión y de aquí a tantos meses o a tanto tiempo había otra visión o otra revelación. Ya no había palabra de Dios continuamente en el pueblo. Pero allí en ese momento adverso que vivía el pueblo de Israel, el Señor estaba preparando un joven, estaba preparando un adolescente en el templo de Israel. Allí al lado del sacerdote Elí estaba preparando un joven llamado Samuel. Los que deberían sustituir a Elí eran sus hijos, pero ellos nunca decidieron entregar su vida al servicio a Dios. Ellos nunca decidieron ser fiel a Dios y servir a Dios de todo su corazón, sino que tal vez lo hacían por una obligación, como por cumplir un mandato, porque tal vez su padre era el sacerdote y ellos venían allí, eran la familia sacerdotal y necesitaban estar allí. Gloria a Jesús. Pero aquí vemos que dice que el joven ministraba a Jehová en presencia del sacerdote. Y sigue diciendo: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver nada, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Amén. Aquel joven no tenía una habitación privada para él. Aquel joven no tenía una zona de confort exclusivamente para él. La zona que él tenía era el templo de Jehová y cerca del arca de Jehová. Allí en el templo de Jehová estaba Samuel. Allí él dormía, allí él ministraba, allí él, aleluya, transitaba. Y estaba el sacerdote Elí en su aposento. Y estaba Samuel en el templo. Y aquí no dice dónde estaban los hijos de Elí, pero tal vez estaban bien lejos del templo. Tal vez estaban bien lejos de la presencia de Dios y del arca del pacto. Aleluya. Pero el joven Samuel estaba cerca. Y cuando él estaba quedándose dormido, dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. La lámpara de Dios también la podemos enfatizar como la presencia de Dios en ese lugar. Antes que la presencia de Dios se apartara del pueblo de Israel, se apartara de ellos, porque ya no había palabra, porque ya no había visión, ya no había presencia de Dios en el sacerdote ni en el pueblo. Antes que el poquito humito que había se apagara, Dios llama a un joven, Dios llama a Samuel. Y cuando él estaba allí a punto de quedarse dormido, el Señor lo llama. Y él se levanta y va ante Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y cuando iba a acostarse nuevamente, Jehová lo llama. Y él se levanta y va ante Elí. Y Elí le dice: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y Jehová llama por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al muchacho. Allí vemos que no había discernimiento. Allí vemos que no había revelación de Dios. ¿Por qué? Porque en la primera vez el sacerdote debía saber que no era él el que llamaba al muchacho, sino que era Jehová, que era Dios. Pero la tercera vez fue que él comprendió que Dios estaba llamando a Samuel. Y le dice: mira, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: heme aquí, habla que tu siervo oye. Y Samuel se volvió a ir a acostar. Y cuando lo llama por cuarta vez, el Señor le dice: heme aquí, habla que tu siervo oye. Y allí el Señor empezó a darle palabra. Allí el Señor empezó a decirle lo que iba a hacer con la casa de Jehová, con el sacerdote Elí.
y con su familia. Gloria a Jesús. Y allí fue marcada la vida de Samuel con ese llamamiento divino, con ese llamamiento al sacerdocio, con ese llamamiento de que yo me suscitaré de un aleluya, de un sacerdote fiel que ande conforme a mi alma, a mi corazón, a mi espíritu. Allí ya Dios había marcado la vida de Samuel. ¿Por qué? Porque él, mientras los hijos de Elí estaban por allá dándose la vida, la gran vida, y haciendo como mejor les parecía, él estaba en el templo, él estaba cerca de la presencia de Dios, él estaba cerca del arca, gloria a Jesús, él estaba allí al pie de la letra con Elí para aprender, para limpiar lo que estaba sucio, para encender las lámparas, para abrir las puertas del templo. Mientras los hijos de Elí estaban allá afuera de la puerta del templo, Samuel estaba en el templo. Gloria a Jesús, aleluya. Y allí Dios lo vio, y allí Dios lo empezó a preparar, y allí Dios lo empezó a capacitar, y allí Dios lo llamó. Gloria al Señor. Antes que la lámpara del templo, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Gloria al Señor. Aquel muchacho, aquel jovencito, gloria a Dios, el Señor lo llamó para el ministerio, para servir a Dios. Pero sigamos avanzando. Un joven llamado David, aquel muchacho pastorcito de las ovejas, aquel octavo hijo de Isaí, gloria a Jesús, se encuentra allá en el campo, pastoreando las ovejas de su padre. Y un día el Señor le dice al sacerdote Samuel, le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl si yo lo he desechado? Saúl, gloria a Jesús, fue el ungido de Dios, el primer rey en Israel. Dios lo escogió para ser rey. Cuando el pueblo pedía rey, como las otras naciones tenían rey, el pueblo empezó a pedir rey y Saúl fue el elegido. Y dice que no había un hombre más hermoso y más alto de hombros que Saúl en todo Israel. Aquel hombre que escogió Dios un día para ganar muchas batallas y para entregarle, aleluya, mucho territorio a Israel por medio de Saúl, era desechado, estaba siendo desechado. ¿Por qué? Porque cuando Samuel demoró, gloria a Jesús, perdón, cuando Samuel demoró, él vino y censó al pueblo sin que lo mandaran. Luego luego él viene y consulta, gloria al Señor, también a una divina, una hechicera, una bruja. Y también cuando fue a pelear contra Amalek, el Señor le dice que tenía que matar todos, niños, niñas, ganado, al rey, a todos, hombres y mujeres debían morir. Pero ¿qué hace Saúl? Mató a todos, pero conservó las ovejas más gruesas, más robustas, las mejores, y preservó la vida del rey de Amalek. La preservó también y lo trajo consigo. Y allí mismo vino la palabra de Dios a Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Que me has desobedecido, has deshonrado lo que Dios te mandó. Y él se empieza a excusar y decir: no, porque el pueblo me presionó y yo lo dejé para que ofrecieran sacrificio a Jehová de aquellas ovejas que trajeron. Y allí el Señor le dice: yo no voy a contar más con Saúl, lo he desechado. Ahora levántate y toma tu cuerno con aceite, no llores más a Saúl, y desciende a casa de Isaí, porque de uno de sus hijos yo me he provisto por rey. Y Samuel le pregunta: ¿cómo yo haré eso si los sacerdotes o los ancianos se dieran cuenta? Le van a decir al rey y me van a matar. Él le dice: di que vas a ofrecer sacrificio a Jehová y toma contigo a Isaí y a sus hijos y ve, aleluya. Y él hizo conforme a lo que Dios le mandó. Y estando allí, dice que
Isaí y sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y el Señor le dice, Jehová le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está en sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces hizo pasar Isaí a Eliab, gloria a Jesús, el cual tampoco escogió Dios. Y luego hizo pasar Isaí a Sama, y tampoco. Y luego hizo pasar a sus otros 4 hijos, los cuales fueron 7, y ninguno fue. Pero entonces Samuel dio a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el más pequeño, el que está ya apacentando las ovejas. Y dio Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y enviaron por él. Y dice la palabra que cuando él venía, dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Porque este es, gloria al Señor. También el salmista en el capítulo 89, versículo 20 dice: hallé a mi siervo David, lo ungí con mi santa unción. Aleluya. Aquí vemos que Dios llama a un joven para ser rey. No estaba ni siquiera casado. No era guerrero por naturaleza. Era un simple pastor de ovejas a la vista humana. Era un simple joven a la vista humana. Pero allá Dios lo había separado. Pero allá Dios lo había apartado. ¿Para qué? Para prepararlo para grandes cosas, para prepararlo para el trabajo que tenía como rey de liderizar el pueblo de Israel, el reemplazo de aquel hombre llamado Saúl. Y dice la palabra que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Oye, querido hermano, cuando Dios te llama, Dios te unge. Cuando Dios te separa, cuando Dios te aparta, es para prepararte, porque tiene un llamado contigo, porque tiene cosas grandes contigo. Y cuando eres ungido con la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a andar contigo, va a andar sobre tu vida donde quiera que tú vayas. Aleluya. Y dice la palabra que luego que esto hizo Samuel, esto se levantó y se fue a Ramá, se devolvió, gloria a Jesús. Y allí mismo dice en el 14: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. En el versículo 13 dice: el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y en el versículo 14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Aleluya. Y luego que esto sucede, David empieza a servir, porque el rey era atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová. Allí iban a empezar a conocer a aquel pastorcito. Cuando el espíritu malo venía a atormentarlo, él necesitaba que alguien tocara el arpa. Y uno de sus siervos dice: yo he visto a un hijo de Isaí que toca bien el arpa. Gloria a Jesús. Y dice: entonces de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y no solo hermoso, y Jehová está con él. Porque ¿de qué vale que seamos valientes? ¿De qué vale que seamos, aleluya, de buenas palabras? ¿De qué vale que seamos muy preparados? Gloria a Jesús. ¿De qué vale que seamos esforzados si Jehová no está con nosotros? Pero qué bueno que dice: y Jehová está con él. Y de una vez Saúl dice: bueno, tráiganmelo, mándenlo a buscar y tráiganlo para que toque el arpa. Y cuando vino, dice la palabra, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Gloria a Jesús. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Cuando Dios nos llama, Dios pone la gracia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí vemos a aquel jovencito,
Aquel joven que tal vez no lo veían capaz para ser ungido por rey. Ser ungido, y ahora lo vemos entrar en el palacio del rey y tocar para el rey. Pero no solo eso, en el capítulo 17 hay una guerra contra los filisteos, y aquel jovencito llamado David venía a su casa a traer comida. Venía de su casa a traer comida a la guerra para sus hermanos que estaban allí, y oyó a aquel gigante vociferar y atormentar al pueblo de Israel, y decidió luchar contra él. Aleluya. Y dice la palabra, todos sabemos lo que sucedió, que Saúl le preguntó y después le dice, bueno, ponte mi armadura, pero la armadura no le quedaba, aleluya. Y así se fue a la guerra, con su bolsita pastoril, con 5 piedras y con la honda en la mano. Amén. Y estando allí, gloria a Jesús, y estando allí, corrió a la línea de batalla. Y el gigante venía con su espada, el gigante venía con su escudo, el gigante venía con su lanza y venía con toda su fuerza, según él, para vencer a David. Pero ¿qué sucede? David se paró firme y le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque el gigante le dice, tú vienes a mí con palo, con piedra, ¿acaso yo soy un perro? ¿No has visto mi estatura? ¿No has visto todo? Pero él había visto era Cristo. Y aquel joven que había sido ungido en el capítulo 16, ahora estaba en la casa del rey y ahora estaba peleando contra un gigante y pudo vencer. Joven, repito el tema, Dios te llama a servir, aleluya. Gloria al Señor. Avancemos. En el capítulo de Segunda de Reyes, el capítulo 5, versículo 1. Naamán, general rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y para ser más breve, aquel hombre era la mano derecha del rey de Siria. Era un gobernador fuerte, temible, valeroso, valiente en batalla, que había ganado muchas guerras, pero tenía algo, era leproso. Y dice la palabra que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Aleluya. Aquí vemos una joven. Este capítulo, este pasaje lo enfatizamos bastante en Eliseo, bastante en Naamán, pero nos olvidamos de aquella muchacha que dio el mensaje primero, de aquella muchacha que habló del profeta Eliseo, que Dios a través de él podía sanar a Naamán. Nos olvidamos muchas veces de esta joven que se dejó usar por el Señor, se dejó usar por Dios y puso a disposición lo que ella tenía, y que ella tenía el conocimiento de que Eliseo era profeta de Dios, de que Eliseo Dios lo usaba y podía sanar a Naamán. ¿Y qué hizo ella? Dio el mensaje. Dice, si mi siervo rogare, si mi señor rogare al profeta Eliseo que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. ¿Y qué pasó? La esposa de Naamán se lo dijo a Naamán, y Naamán se lo dijo al rey. O sea, usted y yo podemos decirle a una persona o a un joven, Cristo te ama. Decirle a un joven, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu hogar, Dios puede cambiar a tus padres, Dios puede cambiar, aleluya, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Dios los puede cambiar. Y esa palabra, aquel joven, aquella jovencita, aquel esposo, aquella esposa, aquel padre, aquella madre, se lo queda grabado. Y luego le dice, mira, un joven me dijo que Dios puede cambiar mi vida, que Dios puede cambiar mi corazón, aleluya. Y tal vez decide dar el paso
Y Dios cambia su vida, y Dios cambia la vida de su familia. Y luego ella puede decirle a otro: una vez un joven me dijo que Dios cambiaba mi vida, y yo me entregué al Señor, y Dios la cambió. Y así mismo como hizo conmigo, puede hacer con tu vida, puede hacer contigo. Y el mensaje se va expandiendo. Pero debemos dejar que Dios use nuestra vida. Y aquí esta jovencita, aquí esta muchacha da el mensaje. Solamente dice: si mi Señor rogare al profeta, Él le sanaría. Amén. Gloria al Señor. También en el libro de Juan, el capítulo 6, donde está la alimentación de los 5,000, estaba el Señor Jesucristo al otro lado del mar de Galilea, y le seguía gran multitud porque veía los milagros y las maravillas que el Señor hacía. Y dice que entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua. Y uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, dijo: gloria a Jesús, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Amén. El Señor sabe lo que va a hacer contigo. El Señor sabe lo que va a hacer conmigo. Pero muchas veces nos prueba para ver qué nosotros podemos decir, qué nosotros podemos hacer y qué respuesta tratamos de buscar. Y Felipe le dice: 200 denarios de pan no bastarían. Muchos panes no bastarían, porque la multitud es grande. Es como la pregunta que el Señor hace y le dice: ¿quién me ha tocado? Cuando lo tocó la mujer del flujo de sangre. Y Pedro le dice: maestro, la multitud te aprieta. Y usted pregunta: ¿quién le ha tocado? El Señor sabía lo que había pasado. El Señor lo sabía. O sea, en este caso el Señor sabía lo que iba a hacer con la multiplicación. Y uno que se llama Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Qué es esto para tantos? Vuelve y pregunta Pedro: Andrés, ¿qué es esto para tantas personas? O sea, aquí hay un muchacho que tiene 2 panes y tiene 5 peces, y 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué podemos hacer con esto? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Amén. Y dice la palabra: asimismo de los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron. Pero me llama mucho la atención que dice: y tomó Jesús aquellos panes y aquellos peces. Lo que para Andrés parecía insignificante, 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? A veces nosotros decimos: yo no sé hacer nada, yo no tengo nada, hay personas más capacitadas que yo. No, mejor que busquen a otro, mejor que le digan a otro: yo no sirvo para eso. Pero dice la palabra: y tomó Jesús aquellos panes. O sea, y toma Dios lo poco que tú tengas, y toma Dios lo poco que tú te veas, lo toma en sus manos y puede hacer grandes cosas. Multiplicó los panes, multiplicó los peces. ¿Qué no puede hacer con nosotros? Y el último personaje que vamos a ver ya para culminar, el profeta Jeremías. Fue llamado muy joven al servicio de Dios. Dios llama a Jeremías en un momento difícil del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se había ido tras los dioses ajenos y se habían olvidado aleluya, de Dios, se habían olvidado de la ley de Moisés, se habían olvidado de todo. Allí Dios llama a Jeremías, pero no solamente eso, sino que antes que él se formara en el vientre, antes de su madre concebir, ya Dios lo había conocido, ya Dios lo había escogido, y ya Dios lo había dado por profeta a las naciones. Imagínense eso. Aleluya.
Solo Dios puede hacer eso. Y lo llama el Señor. Y lo empieza a usar. Y él le dice: no sé hablar porque soy un niño. Y el Señor le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y sigue diciendo, y dice la palabra: y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Aleluya. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Y él le dice: porque he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Pero le dice algo a él: tú ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y le sigue diciendo: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya. El Señor hace el llamado y él dice: ah, Señor, yo no sé hablar porque soy niño. Pone una excusa, pone un impedimento, pero Dios le dice: no hablarás tú. No digas que eres niño, porque no hablarás tú, hablaré yo. Y donde yo te envíe, tú irás. Donde yo te mande, tú irás, porque yo estoy contigo. Y le dice: yo te he puesto a ti hoy, este día, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra todos los reyes, contra todos los príncipes, contra todo, aleluya, el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Le estaba diciendo: contra ti se levantarán reyes, contra ti se levantarán príncipes, contra ti tu familia te dejará, tus amigos, aleluya, atentarán contra tu vida, pelearán contra ti para hacerte caer, pero yo estoy contigo para librarte. Le da, aleluya, indicaciones y le promete su respaldo después del llamamiento. Y allí vemos en el capítulo 11, fue rechazado por su pueblo. En el versículo 18 en adelante, y el Señor le empieza a dar, a saber, dice: Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras en nuestras manos. Y allí empieza diciendo que aleluya, su juicio iban a caer sobre ellos, porque el enemigo va a tratar de callar tu boca, porque el enemigo va a impedir que tú des la palabra. Y las personas, dice que, aleluya, maquinaban contra él para matarle, para cortarlo, para hacerlo, aleluya, tener miedo, para atemorizar su vida y que no hablara la palabra de Dios. Pero Dios le dice: yo pelearé por ti. Yo pelearé por ti, aleluya. Y no solo dijimos que fue elegido antes de nacer, fue rechazado por su pueblo y fue odiado, golpeado y metido en el cepo. Alabado el nombre del Señor, perdón, aleluya. En Jeremías capítulo 20, versículo 1 al 3 dice: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó Jeremías que profetizaba estas palabras,
y azotó a Pasur. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso ¿dónde? En el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, que conducía a la casa de Jehová. Y en el versículo 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. En el capítulo 9, el versículo 1, él llora. Porque él tuvo que ver con sus ojos lo que Dios empezó a hacer con su pueblo, con su tierra. En este momento, usted y yo estamos observando lo que está pasando con esta pandemia. Y muchas veces lloramos porque han cerrado las iglesias y no hemos podido volver todavía. Pero la presencia de Dios nunca nos ha dejado. Han habido cultos por Betel, han habido cultos por Oasis de Santidad, han habido cultos por Zoom en las diferentes provincias. Gloria al Señor, en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Darién, en Coclé, en Los Santos, aleluya, en Herrera. Bendito Cristo, en Veraguas, en Panamá Oeste, en Panamá, en Colón, en las comarcas, en todo lugar, a nivel mundial. Pero tenemos ese sentimiento de tristeza porque no hemos podido retornar al templo todavía. Pero aleluya, la recompensa y el avivamiento viene de camino. Dios nos está preparando, Dios nos está, aleluya, uniendo, Dios nos está, aleluya, limpiando, Dios nos está derramando de su Espíritu Santo ahí en nuestros hogares, en nuestra familia. Personas que antes no conocían a Dios lo están conociendo ahora. Gloria a Cristo. Y ahí estaba él, sintiendo tristeza y dolor. Y dice a tal punto que dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando él decía no me acordaré más, cuando él decía no hablaré más, cuando él decía aleluya, renunciaré y me iré y dejaré el llamado que Dios ha hecho a mi vida, allí en ese momento empezó el fuego de Dios. Allí empezó el fuego del Espíritu Santo a meterse en sus huesos, en su corazón. Y a recordarle las palabras que le dijo: yo estaré contigo, yo te he puesto como columna de hierro, aleluya, como ciudad fortificada, aleluya. Y pelearán contra ti, no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Allí Dios le empezó a recordar esas palabras, en esa situación, en ese dolor, en esa angustia, en esa desesperación, donde quería renunciar al llamado. Dios le dice: yo estoy contigo, yo soy el que te ha llamado y yo te voy a sustentar, aleluya. Oh santo Dios. Y dice: porque dice, traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Y él decía: oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaba. Oye, cuando Dios te hace el llamado, tus amigos te van a dejar, tus supuestos amigos, tu familia te va a abandonar y te va a dar la espalda tal vez. La sociedad te va a dejar, pero Dios nunca te va a dejar. Pero Dios siempre te va a capacitar. Pero Dios siempre va a preparar tu vida. En ese desierto Dios derramará agua. En esa soledad Dios derramará de su presencia y consolará tu vida. Allí Dios te va a visitar. Dios te ha llamado para que le sirvas. Y Él nunca decepciona. Y Él nunca, aleluya, te va a dejar. Él es fiel y verdadero. Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y lo que ha prometido para tu vida, si tú dejas que Él haga la obra, si tú dejas que Él trabaje en tu vida, lo vas a recibir. Aleluya. Oh, cierra tus ojos en tu hogar y dile: Señor, aquí estoy. Y dile: heme aquí, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser un joven que usted utilice para su gloria y para su honra.
Que cuando regrese a la iglesia, que cuando regrese al templo, yo pueda ministrar en tu presencia, yo pueda recibir un toque nuevo y yo pueda hacer aquello que usted me ha llamado y no lo he podido realizar. Dile al Señor, aquí está mi vida. Dile al Señor, aquí estoy, muchas veces sin fuerzas, pero renueve mis fuerzas como al principio. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que usted nos ha hablado en esta hora, Dios eterno. Gracias, Jesús. Aleluya. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me ha concedido. Y le digo, joven, no hay nada más hermoso que servir a Dios en nuestra juventud. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora.